Hola, buen día a todos los que me he tenido el gusto de saludar hoy. Eh, Oraba antes de subir acá porque el Señor me use como instrumento hoy, que sea de bendición, como siempre queremos, y que hable Él a través mío y que me ayude a compartirles el mensaje que Él ha hablado primero en mi vida. Vayan yendo al libro de Isaías, capítulo 58, versículo 12, vamos a leer. No sé si está la presentación. Vamos a probar si anda el controlcito, si no, vemos cómo lo vamos pasando. Mantengan el libro de Isaías, el capítulo 58, el versículo 12 va a ser el versículo clave. Vamos a seguir leyendo en el resto del mensaje otros versículos, pero dejen marcado el capítulo 58 de Isaías, que después, más adelante, vamos a volver. El versículo 58, el capítulo 58, versículo 12 de Isaías, yo lo voy a leer en 3 versiones distintas. Ustedes pueden seguirlo en la versión que cada uno de ustedes tenga. Dice el versículo 12 del capítulo 58 de Isaías: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Otra versión dice: algunos de ustedes me construirán las ruinas desoladas de sus ciudades, entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Otra versión más dice: sus hijos verificarán las ruinas de sus ciudades por tanto tiempo convertidas en desiertas ruinas, y a ustedes se los conocerá como reparadores de muros, reconstructores de casas en ruinas. Hasta ahí el versículo 12 del capítulo 58 de Isaías. Yo leía este versículo hace un tiempo y el Señor me hablaba y pensaba en esto dice la versión Reina Valera: serás llamado reparador de portillos. Otra versión dice: en ese caso serás conocido como reconstructor de muros, restauradores de casas en ruinas. Y pensaba en esto de la Reina Valera, ¿qué es un portillo? No sé si alguno de ustedes sabe qué es ser reparador de portillos. Yo lo buscaba y un portillo dice, según la definición de diccionario, que es un hueco o abertura en una pared, muralla o tapia. Pero buscándolo y indagando acerca de esto, dice que no es un huequito en una pared. Un portillo dice que es un hueco lo suficientemente grande como que para que pase una persona por ese hueco. Y pensaba y meditaba en esto, de que el capítulo 58 de Isaías, versículo 12, que dice serás conocido como reparador de portillos, restaurador de muros. Y pensaba en esto de que si una muralla, en los tiempos en que fue escrito Isaías, en los tiempos de la Biblia, una muralla que rodeaba una ciudad con un fin, era protegerla, no dejar que nadie entre ni salga en los tiempos de guerra, una muralla que tenía un hueco lo suficientemente grande como que para que pase un hombre, evidentemente estaba con problemas, ¿no? Evidentemente necesitaba ser restaurado ese portillo para que los enemigos no puedan pasar a la ciudad. Pensaba en una casa, en mi casa. Si yo tengo un portillo, si tengo un hueco como para que pase un hombre, esa pared que tiene el portillo deja de cumplir su función, deja de cumplir su función de privacidad para mi casa, deja de cumplir su función de seguridad hacia la casa, incluso de aislación, porque por un hueco tan grande también entra frío, entra viento. Y bueno, y el Señor me hablaba de que estos portillos necesitan en una muralla, en una pared, ser restaurados, ¿verdad? Y pensaba en esto, a ver si esto funciona. Pasamos a la siguiente. Pensaba en esto de que el Señor nos decía: serás llamado restaurador de portillos, serás llamado reparador. No se ve muy bien, ¿verdad? Bueno, igual ahí pasamos a otro. No importa. Lo digo yo, no hace falta. El Señor nos llama reparador de portillos, serás conocido como restaurador de casas destruidas. Y pensaba en esto de que el Señor me llama a mí a ser restaurador de portillos, a ser restaurador de casas. Serás conocido de esta manera, ¿verdad? Y pensaba primero que nada en otros títulos, en otras formas en las que la Biblia nos llama a lo largo de la palabra de Dios. Por ejemplo, anoté acá en Romanos 8:17, nos llama herederos y coherederos con Cristo. En 1 Pedro 2:9 nos dice: ustedes son nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos damos su luz, ¿verdad? Nos llama sal y luz del mundo. Somos llamados en la Biblia también a ser pescadores de hombres. Tenemos muchas formas en las que la Biblia nos llama. De hecho, también la palabra dice
que por la gracia de Dios hemos tenido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y mientras pensaba en todas estas formas en las que la Biblia nos llama a nosotros sus hijos, pensaba en qué privilegio, ¿no? A mí al menos me llena de orgullo tener la potestad de ser llamado hijo de Dios, por su gracia, por su amor. Me llena de orgullo ser llamado a ser pescador de hombres, ser llamado nación santa, linaje escogido, ¿verdad? Pero pensaba que muchas veces no le hago caso a Isaías 58:12, a donde la Biblia y el Señor nos llama también que seremos conocidos como restaurador de portillos, restaurador de casas destruidas. Entonces en estos días el Señor me llama a ser conocido como reconstructor de muros, como restaurador de casas destruidas. Y para hablar de restauración, como el Señor ha venido hablando en mi vida, tenemos que hablar de dos aspectos, o al menos el Señor a mí me habla de dos aspectos. Una es restauración personal, restauración propia en mi vida, y otra es restauración hacia el prójimo, ayudar al hermano a que sea restaurado, ¿verdad? Y por una cuestión organizativa, no sabía con cuál de los dos primero empezar. Mientras preparaba el mensaje decía, ¿empiezo con restauración al prójimo o empiezo con restauración personal? Y meditando en esto, en estas últimas semanas en mi vida, el Señor me hablaba, no, primero tenemos que empezar con restauración personal. Ahí vamos a ver 3 puntitos acerca de la restauración personal. Como dice ahí, vamos a ver estos 3 puntos, pero hay muchos puntos en los que uno puede necesitar restauración de parte de Dios, ¿verdad? Yo pensaba y decía, no sé, cada uno de nosotros podemos necesitar restauración física, restauración económica, restauración en nuestro trabajo, restauración en nuestra relación con Dios, restauración en una relación interpersonal, en mi matrimonio, con mis padres, con mis hijos, con un amigo, con un compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Hay muchos puntos en los que la vida de un cristiano, en los que el muro ese que representa en esta mañana nuestra vida espiritual, nuestra vida en general, puede llegar a tener esos huecos que son necesarios ser reparados, ¿verdad? Y el primer punto que yo ponía ahí, no sé si se ve bien, dice que Dios puede restaurar tu llamado. En esto pensaba, ¿y qué significa esto? Es que muchas veces nosotros, los hijos de Dios, ya hemos sido salvos, hemos sido restaurados, hemos pasado de muerte a vida mediante la sangre de Cristo, y Dios, una vez que somos sus hijos, nos da un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito personal, particular, que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, que estrechando nuestra relación con Él debemos consultarle, debemos preguntarle, Él nos va a ir guiando hacia ese propósito personal, hacia ese llamado personal que cada uno de nosotros tenemos. Pero también existe un llamado general que los hijos de Dios tenemos a ser santos, a ser diferentes, a entregar su palabra, a vivir una vida que le agrade a Dios, a amarlo a Él con todo nuestro corazón. Pero por cosas de la vida muchas veces nos olvidamos de ese llamado, ya sea por pecado, por una desilusión, por algo que me pasó con alguien, por el día a día, por la rutina, por los quehaceres y por el sistema de este mundo que nos lleva a una vorágine. Nos olvidamos de ese llamado y necesitamos que el Señor restaure ese llamado, que nos dé un empujoncito y decir, pará, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo en tu día a día? Yo te llamé a serme fiel, a vivir una vida íntegra, a ser diferente a lo que hace el mundo. Y pensaba en la Biblia, en ejemplos de esto, de restauración del llamado, y pensaba en 2 ejemplos. El primero es Jonás, un profeta de Dios, que había sido llamado a entregar la palabra de Dios. Esa era su función, era a lo que Dios lo había llamado a él. Y todos conocemos la historia, Dios lo llama y le dice, anda y entrega esta palabra a Nínive. Jonás adrede e intencionalmente decide no escuchar ese llamado de Dios, se va hacia otro lado. Sabemos cómo sigue la historia, Dios manda una tempestad, lo tiran al mar, un pez se lo traga, dentro del pez Jonás se arrepiente, ora después de estar ahí unos días, el pez lo expulsa y Jonás es restaurado en su llamado, Dios le da una segunda oportunidad, Jonás va a Nínive y entrega la palabra y obra un milagro porque la ciudad se salva, ¿verdad? Y el otro ejemplo, y es un ejemplo que el Señor ha puesto en mi vida y es una historia que he venido meditando, de hecho la comentaba con los jóvenes hace unos sábados, es el ejemplo de Pedro. En la parte en la que Pedro ya negó al Señor, el Señor ha sido crucificado, los discípulos han sido esparcidos, y nos cuenta la Biblia una historia que seguramente van a recordar, y es que Pedro está de nuevo en la barca pescando en su barca, ¿verdad? Con otros de los discípulos. Y dice que pasa toda la noche y no pesca nada. Y se aparece un hombre en la playa y le dice que tiren la red hacia el otro lado, y creo que todos conocemos la historia, ¿no?
Acá vemos a un Pedro que dice la Biblia que lloró amargamente después de haber negado a Cristo, seguramente culposo, seguramente avergonzado, seguramente con dolor en su corazón. Cuando Jesús muere, vuelve a lo que era antes del llamado de Cristo. ¿Se acuerdan cómo lo llamó Cristo a Pedro? Le dijo: dejen las redes, vengan conmigo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. El llamado a Pedro era ser pescador de hombres, no pescador de peces. Él era pescador de peces antes de conocer a Cristo. Pero su llamado, una vez que conoció a Jesús, fue: ahora vos vas a ser pescador de hombres, no pescador de peces. Pero cuando Jesús murió, pues después de Pedro haberlo negado, volvió a lo que era antes, volvió a su situación anterior de conocer al Señor. Y acá se parece el Señor en la orilla y le dice: tira la red al otro lado. Y la tiran y pescan hasta que se rompe la red y obra un milagro el Señor. Y ahí cuando Pedro se da cuenta de que ese milagro lo puede hacer solo el Señor, y se tira al agua, dice la Biblia, se tira al agua nada hasta la orilla. Me lo imagino desesperado por llegando cansado de nadar, de luchar con las olas, hasta la orilla, y se pone cara a cara con el Señor. Y el Señor, sin que Pedro le pueda pedir perdón, nada, le dice: Pedro, ¿me amas? Le pregunta eso. Y yo creo que el Señor le pregunta eso en su sabiduría, porque en esa pregunta se encima todo. Pedro, si me amas, ¿qué haces de nuevo acá pescando? Pedro, si me amas, ¿qué estás haciendo en la barca si yo te llamé a ser pescador de hombres? Y permítanme decirle que para mí, y esto es algo mío, en esa pregunta, en ese me amas, se engloba todo lo que el Señor le está preguntando a Pedro. Y me imagino yo: Pedro, ¿a qué te llamé? Dentro de esa pregunta también está: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿a qué te llamé yo? Y ahí Pedro: bueno, sí, Señor, es que vos te hayas muerto. Y yo: Pedro, ¿a qué te llamé yo? Bueno, Señor, es que yo te fallé y no sabía. Pedro, por una tercera vez: ¿a qué te llamé yo? Y ahí Pedro se quiebra y Pedro le dice: sí, Señor, te amo, Señor, me llamaste a que sea pescador de hombres, a que te entregue mi vida, a que vaya en pos de vos. Y el Señor ahí le dice: está bien, ¿me amas? Apacenta mis ovejas. Vuelve al llamado, deja la barca, vuelve a apacentar mis ovejas, vuelve a ser pescador de hombres, que fue el llamado que yo te di. Y muchas veces pienso que nosotros estamos en exactamente la misma situación que Pedro y necesitamos ser restaurados en nuestro llamado. Nosotros ya hemos sido rescatados por el Señor, ya no somos pescadores de peces, sino que hemos sido salvos mediante Él. Hemos sido llamados a otra cosa, a vivir una vida para Él, una vida íntegra, una vida sana, una vida diferente a lo que es el mundo. Y muchas veces estamos de nuevo en la barca, como Pedro, pescando peces. Vivimos una vida como vivíamos antes del Señor Jesús. Y ahí está el Señor en la playa, si nos ha pasado esto, para restaurarnos y para decirnos: yo no quiero que estés en esa barca que estabas antes de que yo te conocí. Quiero que vengas y que pacientes mis ovejas, que hagas lo que yo te pedí, que vivas la vida que yo te pedí que vivas. Ese sería el punto número 1 que podemos llegar a necesitar: restaurar esos huecos, esos portillos que por ahí hay en nuestras vidas. Otro ejemplo que el Señor me venía hablando es que Él puede restaurar tu alegría, puse ahí. Yo acá me noté: Dios puede restaurar tu dolor, puede restaurar lo perdido y darte nuevamente alegría. Saben, hace unos sábados, no ayer sino el anterior, hablamos sobre José, que es nuestro personaje principal, por así decirlo, que hemos tomado en esta mitad del año con los jóvenes. Y ese hablaba sobre el capítulo 40 de Génesis, que habla de la historia de José cuando él está en la cárcel. José en este momento está en la cárcel, acusado injustamente, también conocemos la historia. Y ese nos dice que José, veníamos viendo a lo largo de la vida de José, que parece que a José nada lo inmuta, ¿no? Él lo venden los hermanos, le pasan un montón de cosas malas, lo acosan sexualmente, lo acusan de algo que él no hizo, queda en la cárcel, y José siempre se comporta bien. Y pensamos que por ahí las cosas no le afectan y que él estaba en la cárcel y se seguía comportando bien. Pero cuando le revela el sueño al panadero y al copero, el copero que va a ser restaurado y que va a ir de nuevo con Faraón, le dice: acordate de mí, sácame de acá porque yo estoy acá injustamente, ¿no? Y el ese nos habla de esta cuestión de que muchas veces, haciendo un paralelismo con nuestra vida, los cristianos nos metemos o estamos en cárceles que no nos dejan avanzar. Y una de esas cárceles, entre otras, era la cárcel de la tristeza, del dolor. Y muchas veces en nuestra vida podemos llegar a tener dolor, podemos llegar a tener algo que nos causa tristeza y que no nos deja avanzar. Pero el Señor está ahí para restaurar tu alegría, para sacar ese dolor y convertirlo en gozo. De hecho, hay muchos versículos en la Biblia que dicen esto. Yo voy a leer algunos. Salmo 30:11, por ejemplo, dice: has cambiado mi luto en alegres danzas, me has quitado la ropa de luto y me has vestido de alegría. Jeremías 31:25 dice: porque satisfaré al alma cansada, este es el Señor hablando,
y saciaré a toda alma entristecida. Y por último, Isaías 61:2 al 4 dice: el Señor me ha enviado a decir a los que lloran, es decir, a los que están pasando por dolor, que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios y el día de su ira contra los enemigos de ellos. Miren este versículo, el versículo 3, 61:3 de Isaías: a todos los que guardan luto, a todos los que están tristes en Ismael, les dará belleza en vez de cenizas, júbilo en vez de llanto, y alabanza en vez de abatimiento. Y el versículo 4 dice: entonces, una vez que el Señor cambie ceniza en belleza, una vez que el Señor cambie llanto en júbilo, una vez que el Señor cambie abatimiento en alabanza, entonces ellos me edificarán las antiguas ruinas, me pararán las ciudades que hace largo tiempo fueron destruidas, las levantarán, aunque por generaciones hayan estado destruidas. Es el mismo versículo que leíamos en Isaías 61 y que leíamos antes en el 58:12. Pero acá tiene un cambio que dice: una vez que el Señor haya cambiado el dolor en alegría, ahí recién ellos van a edificar las ruinas, van a poder parchar esos muros, van a poder construir de nuevo esas casas que están destruidas, ¿no? Y pensaba ya para terminar con este punto, de que el Señor puede, si hay algo en tu vida que te da tristeza, algo que te pasó, algo que tenés, hay una espina que no te deja avanzar, y que el Señor puede realmente cambiarlo por alegría. Pensaba en alguien que, no sé si alguien ha sufrido más, y si yo digo alguien que sufrió realmente en la Biblia, creo que a todos se nos viene el mismo personaje, alguien que pasó por mucho en la Biblia, que es Job. Si alguien perdió, si alguien tuvo dolor, es Job en la Biblia. Pero pensaba que un tiempo después de padecer, un tiempo en el que estuvo padeciendo, el Señor lo restauró. Una vez que Job se mantuvo íntegro, no pecó, reconoció al Señor como soberano, fue restaurado. De hecho, Job 42:12 dice: y bendijo Jehová los postreros días de Job más que los primeros. Ese es nuestro Dios, hermano, que puede restaurar tu alegría. Ese dolor que te puede llegar al pasado, como le pasó a Job, como decía, no sé si alguien sufrió más que Job, pero ahí estuvo Dios para que después de que él se mantuvo íntegro, para devolverle no solo lo que tenía, sino el doble de lo que tenía. Y por último, en cuanto a la restauración personal nuestra, Dios puede restaurar nuestra relación con Él. Este punto creo que es el más sencillo y a la vez el más completo, porque engloba todo lo demás. Si nosotros restauramos en nuestra vida, en ese muro que representa nuestra vida espiritual, nuestra vida en general, si restauramos, identificamos esas cosas, esos huecos que tiene nuestra relación con Dios, y los parchamos, los reconstruimos, el Señor va a hacer que todo lo demás de nuestra vida que necesite ser reconstruido, que necesite ser restaurado, lo sea. Lo dice su palabra: busca primero el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Si tenemos una relación fuerte con Dios, si restauramos nuestra relación con Él, todo lo demás va a ser más fácil restaurarlo. Y si no se restaura, por ahí, si el Señor en su sabiduría no me restaura mi salud, no me restaura mi trabajo, mi situación económica como yo quisiera, si yo tengo una relación con Él, voy a tener por seguro de que eso también me ayuda bien, de que eso es así, porque el Señor está en control y Él sabe por qué tiene que ser así. Para este punto quiero que vayamos a Isaías 58, que le había dicho que lo dejen marcado, que íbamos a volver. Vamos a ir al versículo 1 del capítulo 58 de Isaías. Yo voy leyendo, yo creo que tengo otra versión, pero que no es Reina Valera. Ustedes me pueden ir siguiendo. Versículo 1. El Señor me dijo: grita bien fuerte, clama con voz de trompeta, no tengas miedo, reprende a mis pueblos por sus pecados. Mi pueblo está lleno de hipócritas. Acuden al templo cada día y les encanta oír la lectura de mis leyes, como si fueran a obedecerla, como si no menospreciaran los mandamientos de su Dios. Qué afán muestran porque se les enseñan leyes justas y les encanta estar cerca de mí. Versículo 3. Ante ti hemos ayunado, dicen. ¿Por qué no te impresionas? ¿Por qué no ves nuestros sacrificios? ¿Por qué no escuchas nuestras plegarias? Hemos hecho grandes penitencias y ni siquiera te fijas. Pero yo les digo la razón, dice el Señor. Es que mientras ayunan se dedican a hacer negocios y explotan a sus trabajadores. Además, el día de ayuno ustedes se la pasan en pura violencia, maltratándose unos a otros. ¿Cómo quieren que escuche sus plegarias con esa clase de ayuno? Si eso que ustedes hacen le llaman ayuno, a mí no me agrada para nada. Para mí nada tiene que ver con el ayuno que ustedes hagan penitencia, se mortifiquen, doblen la espalda como junco y se vistan de luto y se acuesten sobre ceniza. Eso no es ayuno.
El ayuno que a mí me agrada es que dejen de oprimir a quienes trabajan para ustedes y liberen a los que están esclavizados y que acaben con toda injusticia. Ayuno es que compartan su alimento con los hambrientos y que alberguen en sus hogares a los indefensos y menesterosos, que vistan a los que padecen frío y ayuden a todo aquel que necesite de su auxilio. Los que practican esta clase de ayuno brillarán como la luz de la aurora y el Señor sanará todas sus heridas. Además, la justicia será su guía y la gloria del Señor será su protección a sus espaldas. Cuando me invoquen, versículo clave, el que le guste subrayar la Biblia, como algunas veces solemos decir, si quiere lo puede hacer. Cuando me invoquen, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, sí, aquí estoy. Si ustedes hacen desaparecer la opresión, si dejan de acusar a los demás y de levantar calumnias, versículo 10, si dan de comer al hambriento y ayudan a los que sufren, entonces su luz brillará entre las tinieblas y su noche será como luminoso día. Yo, el Señor, los guiaré de continuo y les daré de comer en el desierto y siempre tendrán fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como manantial que fluye sin cesar. Y ahí viene nuestro versículo clave. Sus hijos reedificarán las ruinas de sus ciudades por tanto tiempo convertidas en desiertas ruinas. Y a ustedes se los conocerá como reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Me encanta este pasaje. Como les digo, estuve meditando mucho en él hace semanas. El Señor le dice a Isaías acá que reprenda a su pueblo por sus pecados. Un pueblo que está en una situación crítica, que está viviendo un legalismo. Un pueblo que está lleno de portillos en su relación espiritual con Dios. Su relación espiritual con Dios es nula. El Señor le dice, ustedes lo que hacen a mí no me gusta. El pueblo le pregunta al Señor, pero si estamos haciendo todo bien, ayunamos, hacemos grandes penitencias, ¿por qué no te impresionas? Y el Señor se los dice y le dice, no me impresiona porque mientras hacen ayuno no le dan de comer al pobre, maltratan a sus empleados, no liberan a los esclavos, no le dan de vestir al que tiene frío, y les dice todo lo que ellos están haciendo mal. Pero lo lindo de este versículo es que Dios, a pesar de reprimir, de decirle lo que están haciendo mal, le dice, yo puedo restaurar mi relación con ustedes. Si empiezan a hacer, y lo leímos, empiezan a darle de comer al hambriento, empiezan a darle de vestir al que tiene frío, si albergan en su hogar a los que lo necesitan, entonces dice el versículo 9 que le decía por ahí, que subrayen, cuando me invoquen, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo voy a decir, sí, acá estoy. Heme aquí, dice la Reina Valera. Y me maravillaron esta frase, hermano, y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, de que el Señor diga, sí, acá estoy. Es una frase súper común para nosotros. Alguien dice mi nombre es Santi y yo digo, sí, acá estoy, ¿qué pasa? Pero este es el Dios de dioses, el Rey de reyes, diciendo, si gritan pidiéndome ayuda, ¿me llamaste? Sí, acá estoy yo, dice el Señor, para ayudarte. Y versículo después dice, y entonces ustedes serán conocidos como el restaurador de portillos. Acá estoy yo, dice el Señor, para ayudarte a restaurar tu relación conmigo, a restaurar lo que haga falta para ayudarte. Pasamos al otro punto. Esos 3 puntos son de restauración personal. Yo les decía que me gustaría ser reconocido como un albañil, como un restaurador de portillos, de casas destruidas. Primero tengo que iniciar mi restauración personal, identificar aquellos puntos de mi vida que necesitan ser restaurados y entregárselo al Señor y que Él los restaure. Y ahí podemos, una vez que restauramos, que nosotros estamos bien, que tenemos una relación sana con el Señor, ayudar a los hermanos, al prójimo, en su restauración también. Vamos a ir a Gálatas 6, versículo 1, para leer esto acerca de la restauración hacia el prójimo. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo en respecto de sí mismo y no en otro. Y el versículo 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Como decía al principio, también hay muchos puntos en los que podemos y formas en las que podemos ayudar a un hermano a ser restaurado y muchas maneras en las que lo podemos hacer. Pero creo que este capítulo en Gálatas, el capítulo 6, nos lo deja de una manera clara y concisa. Empieza diciendo,
hermanos, si alguno de ustedes ha sido hallado en falta, si alguno de ustedes ha sido hallado en pecado, si alguno de ustedes necesita ser restaurado, justamente dice, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Lo primero que me deja Gálatas para restaurar al prójimo es justamente que primero yo tengo que ser espiritual. Pablo acá podría haber escrito, si alguno de ustedes ha sido hallado en falta, si alguno de ustedes está en pecado, cualquiera de los hermanos, cualquiera de la iglesia, que lo restaure con espíritu de mansedumbre. Y no dice eso, dice ustedes que son espirituales. Primer puntito para poder ayudar al prójimo en su restauración es que yo debo ser espiritual, que yo debo andar por el espíritu, que debo ser guiado por el espíritu. ¿Por qué? Porque después me dice, hazlo con espíritu de mansedumbre. Y si yo no soy espiritual, si yo no vivo por el espíritu, si no ando en el espíritu, no puedo hacer uso del fruto del espíritu, que es amor, acá me lo anoté, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, que es como nos pide que restauremos al hermano. Debemos tener una relación sana con el Señor, con el verdadero restaurador, para yo poder ser de instrumento y poder restaurar a un hermano. Segundo dice, ahí el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Dentro de estas cargas, de lo que se le hace pesado al hermano, también está su restauración, también está el ayudar a restaurarlo. Y dice, cumplid así la ley de Cristo. He leído incontables veces este versículo y nunca me había puesto a preparar cuál es esa ley de Cristo. Dice que se sobrellevan las cargas de los unos y los otros y así van a cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Cuando le preguntaron al Señor cuál era el primer mandamiento, Él dijo, primero, amarás al Señor tu Dios. Y siempre me impactó que el fariseo que le pregunte esto, le pregunta cuál es el primer mandamiento. Él podría haber dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero el Señor fue más allá y le dijo, ¿y el segundo? Todos le preguntaron por el segundo, pero el Señor dijo, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume todo lo que hemos venido hablando hace 2000 años, lo que hablaron los profetas, los patriarcas, todo, se resume toda la ley en esto. Amar primero a Dios y después al prójimo. Esa es cumplir la ley de Cristo que dice acá. Si sobrellevamos la carga los unos de los otros, vamos a cumplir la ley de Cristo porque amamos a nuestros hermanos. Y pensaba, y por último ya en esta parte de restauración del prójimo, dice ahí seguir el ejemplo de Cristo. Si alguien demostró lo que es la restauración es Cristo. Restauró visión, el flujo de sangre de esa mujer, restauró la vida incluso a la hija de Jairo, a la viuda con su hijo. Ha hecho muchas restauraciones, pero la que más me gustaba, o en este tiempo yo meditaba, es aquella vez que le traen a una mujer adúltera, que había sido atrapada en adulterio, la tiran al piso y dice que los fariseos y los escribas ya estaban listos junto con el pueblo para apedrearla. Y viene el Señor y les dice, el que de ustedes nunca haya pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí dice la palabra que esas personas se fueron avergonzadas. El Señor, lleno de amor y compasión, la levanta. El único que la podía juzgar realmente, le dice, ni siquiera yo te juzgo. Y lleno de amor y compasión, como digo, le dijo, anda y no peques más. Imagínense si esa mujer que estuvo al borde de morir no fue restaurada por el Señor, no fue alcanzada por Él. Y pensaba, y ya con esto vamos encarando el final, pensaba que ese es nuestro Dios. Ese Jesús que levantó a la mujer y le digo, ni siquiera yo te juzgo, anda y no peques más, es el Dios mío y es el Dios tuyo, ¿no? Y pensaba que si yo puedo hablar de restauración al prójimo y restauración personal, es porque primero Él me restauró a mí. Me hizo pasar de muerte a vida a cada uno de nosotros. Él restauró aquella relación inicial con la que el ser humano fue creado en el Edén. Nosotros habíamos sido creados para tener una relación estrecha con Dios. Pero el pecado de Adán, nuestro pecado, la desobediencia del hombre, nos hizo estar muertos de nuestros delitos y pecados, como dice la palabra. Pero el Señor, al enviar a su Hijo, nos restauró aquella relación que nosotros teníamos con Él. Y pensaba que no conforme con eso, el Señor en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, está ahí como leíamos en Isaías 58:9 para decir, acá estoy, ¿necesitas ayuda? Lo dice tal cual el versículo, me van a gritar pidiendo ayuda, acá estoy para ayudarte, para restaurarte, para repararte. Y termino con Isaías 40, estuve muy leyendo Isaías 40, Isaías este último tiempo. Isaías 40 dice, termina el capítulo 40 con unos versículos muy conocidos, el 29, el 30 y el 31. De hecho fueron los que yo elegí cuando me bauticé, son muy conocidos. Dice el 29, Él da fuerzas al cansado y extenuado y vigor al débil.
Hasta los jóvenes se quedan sin aliento y los muchachos se dan por vencidos. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águilas, comerán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Este capítulo 40 de Isaías termina así, porque si ustedes lo leen al capítulo completo, que no lo vamos a hacer ahora porque ya avanzó la hora, pero si lo leen, y los insto a que lo lean en su casa, que es un capítulo muy lindo, empieza el capítulo diciendo: consolad, consolad a mi pueblo, consuelen a mi pueblo. El Señor este capítulo se lo habla a un pueblo de Israel que estaba en la ruina, que estaba desolado, que estaba dolido, que necesitaba restauración. Y a partir del versículo 9 dice, si van al 9 del capítulo 40, dice: oh heraldo de buenas noticias, le dice a Isaías, grítale a Jerusalén desde la cumbre de los montes, grítale más alto, sin temor, diles a la ciudad de Judá: ya viene Dios, ya viene su Dios. A este pueblo que está destruido, a este pueblo que necesita restauración, le dice a Isaías: grítales bien fuerte que ya viene su Dios, viene para ayudarlos, viene para restaurarlos. Después de ahí, como dije, no lo vamos a leer todo, pero si ustedes después quieren, léanlo. A partir del 9 empieza a decir: este Dios que viene es poderoso. En un momento dice que los océanos caben en la palma de su mano, que Él hizo los lugares más lejanos de la tierra. Dice que creó las estrellas y los planetas. De hecho, eso sí lo vamos a leer. El capítulo 25 está hablando de lo poderoso que es Él, y dice el versículo 25, del capítulo 40: ¿con quién me compararán? ¿A quién me dan por igual?, pregunta el santo. Ese es nuestro Dios, hermano. Alcen, en el versículo 26, los ojos a los cielos. Quien creó los planetas y las estrellas, las llama a cada una con un nombre cariñoso, y las cuenta a cada una para cerciorarse de que ninguna se ha perdido o se ha extraviado. Versículo 27. Oh Jacob, oh Israel, ¿cómo pueden decir que el Señor no ve sus tribulaciones y procede con justicia? ¿No comprenden todavía? ¿Aún no saben que el Dios eterno, el creador de los sitios más lejanos de la tierra, jamás se fatiga ni se desmaya? Nadie puede sondear las profundidades de su entendimiento. Y ahí termina con los 3 versículos que leímos al principio. Él da esfuerzo al cansado, Él da vigor al débil. Los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová levantarán vuelos como las águilas, ¿verdad? Comerán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Ese es nuestro Dios, hermano. Y pensaba por último que Dios es el restaurador, aquel que los océanos le caben en la palma de la mano. Dice una parte que me encanta: aquel que creó los planetas y las estrellas, y a cada una las llama por un nombre cariñoso. Él las conoce todas. Nosotros decimos que las estrellas son incontables. Él las cuenta para ver que ninguna de ellas se haya perdido, y las llama por un nombre cariñoso. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más su palabra dice que si Él se ocupa de los pájaros, cuánto más valemos nosotros, ¿no? Y termino el versículo 27, que es clave en este capítulo 40, dice: oh Jacob, oh Israel, ¿cómo pueden decir que el Señor no ve sus tribulaciones y no procede con justicia? Yo pensaba que el Señor le hace esta pregunta a su pueblo, y puse mi nombre, y pone tu nombre, hermano. Yo voy a poner el mío. Oh Jacob, oh Ismael, oh Santiago, ¿cómo podés decir que yo no veo tus tribulaciones y no voy a proceder con justicia? Me lo imagino al Señor, si me permiten, con congoja haciendo esa pregunta, porque dice: oh Jacob, oh Ismael, oh Santi, ¿cómo podés decir que yo no veo lo que te pasa y no voy a actuar con amor? Me lo imagino con esa sensación que te oprime el pecho, de decir: ¿cómo? ¿En serio piensan eso de mí? ¿Cómo pueden pensar que yo veo sus tribulaciones y no voy a actuar con justicia? Que yo veo lo malo que les pasa y no voy a restaurarlo. Y no voy a estar ahí, como en el capítulo 52:9, que dice: no voy a estar ahí para decir: sí, acá estoy. Para decir: sí, yo te voy a ayudar, te voy a restaurar. La verdad, mientras preparaba esto en mi casa, por momentos se me llenaban los ojos de lágrimas, porque ese es nuestro Dios, hermano. Y dice: ¿cómo puede decir que yo no veo lo que te pasa y no voy a actuar en pos de eso? Y quería que nos vayamos con esa certeza de que tenemos un Dios que nos ama, que ya nos ha restaurado de muerte a vida, que sigue día a día queriendo restaurarnos, y que quiere que nos restauremos tanto en lo personal y que ayudemos al hermano a restaurarnos. Que nos vayamos con esa certeza, que nos vayamos con las ganas de ser conocidos como restauradores de muros, tanto en lo personal como hacia el prójimo, de ser conocidos como albañiles los unos para los otros. La gloria sea al Señor.